Hay otro tema también. Bombas sumergibles para pozos profundos. Son 3 temas, ¿verdad? Un video de una media hora suficiente para explicar los 3 temas, ¿verdad? Y el 23 digo yo el examen. ¿Están anotando, jóvenes? Sí, ingeniero. Vamos bien, así que haríamos entonces, digo, las últimas 2 evaluaciones. Los laboratorios la otra semana terminamos con esto de ventilación. ¿Ahí tienen algún comentario? Grupos los que ya están establecidos, ¿no? Sí, para grupos para las tareas, los grupos de 3. Sí. Claro, los grupos de tareas. Gracias. Este ingeniero, usted comentaba de un proyecto para el último parcial. ¿Cómo sería esa evaluación? O sea, ¿cuánto tiempo tendríamos o cómo? O sea, me refiero que el examen va a ser un tipo de proyecto, pues a eso me refiero. O sea, el examen va a ser un problema que yo le voy a resolver. O sea, que es un proyectito, pues. ¿Verdad? Ah, ok. O sea, les estoy explicando que no son problemas, no es teoría, es un proyectito que les voy a poner, ¿va? Un sistema de ventilación, seleccionen el ventilador, ¿va? Sí, eso. Va muy bien, jóvenes. Y por supuesto que esa tarea la van a complementar con la investigación que hagan de ventiladores. ¿Verdad, Eliseo? Eso sí, Eliseo. Okay. Y lo que vamos a ver hoy en clase lo van a complementar con lo que ustedes van a investigar sobre ventiladores. Y así ganan ustedes la actividad esa de la exposición que nos hace falta. Muy bien, vamos a iniciar la clase ya. Permítanme. Que esta cosa me tiene bien desubicado porque todo ha cambiado. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde estás? Ingeniero, antes solo consultarle con respecto a lo de ventiladores, no sé si podría repetir porque no alcancé a definir bien qué es lo que debe conllevar ese tema para la exposición, me refiero. Ventiladores, tipo, clasificación, selección. Bueno, gracias. Tipos, clasificación y selección. O sea, cómo selecciono los ventiladores. Primero voy a explicar qué tipos de ventiladores hay, cómo se clasifican, ¿verdad? Por supuesto, ahí en tipos voy a mencionar las partes que componen los ventiladores, ¿verdad? Tipos y clasificación pueden ir a la par, ¿verdad? Pueden ir a la par. O incluso puede ser primero clasificación y después describir cada uno de ellos. También puede ser así. Presentar la clasificación y luego describir cada uno de ellos, las partes que lo componen, las condiciones de operación, ¿verdad? Las curvas características de cada tipo de ventilador y para terminar con la selección, ¿verdad? Igual las bombas de desplazamiento positivo y las bombas sumergibles para pozos profundos tiene la misma estructura, debe tener. Primero hay que saber digamos cómo se clasifican, después describir cada uno de ellos con sus partes, en qué condiciones, para qué condiciones son recomendadas, y luego selección. La selección es cuáles son los parámetros que tengo que tomar en cuenta para seleccionar uno u otro tipo de ventilador, o de bomba de desplazamiento positivo, o de bomba sumergible pozos profundos. El tiempo en realidad de la exposición puede llegar hasta quizás unos 50 minutos, porque son 3 temas, unos 50 minutos. Tienen que participar todos los miembros del grupo, eso sí, ¿verdad? ¿Okay? Y a mí no me van a presentar ningún resumen, solamente me van a enviar el video y la presentación que hagan en PowerPoint.
¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, Ingeniero. Ok, solo el video quiero ver y la presentación en PowerPoint. No se preocupen de estar haciendo informes, no, lo que quiero ver es que ustedes lo expliquen. Pues sí, que lo hayan aprendido, pues eso es lo que queremos acá. Va. Muy bien, vamos a empezar la clase. ingeniero, Permítame. Diga. para que sea un poco como más didáctica la presentación, podría ser que, por ejemplo, como grupo hacemos una reunión en Meet, o sea, los tres de los integrantes de cada grupo, y grabamos la sesión para que sea más fácil y cada quien presenta, ¿o no? No, ustedes ahí, ustedes pueden grabar un video y lo pueden subir a YouTube. Ah, ok. A YouTube, no para que sean youtubers, no es la intención, no es para con plataforma fácil, pues, ¿verdad? ¿Queda claro eso? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, Ingeniero, solo una duda. Entonces, como son 3 temas, ajá. por motivos de orden, no sé si cada uno debe explicar un tema o todos deben participar en todos los temas. No, A la hora lo que quiero es que en la exposición participen los 3. Puede ser que alguien tome un tema, otro tema, no importa. Bueno. Ahí como ustedes quieran. Alguien puede tomar. Si ustedes deciden explicarte un tema y otro, pues así lo hacen. Eso sí que debe ser en un mismo video todo, ¿verdad? No van a mandar pedazos de video. ¿Ok? Bueno, hoy sí vamos a empezar la clase, joven. Si quieren después cualquier pregunta, luego. ¿Están observando la pantalla, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, el ejemplo que estamos desarrollando, se recuerdan, trata sobre una edificación, ¿verdad? Que cuenta con 3 aulas, tiene un baño, una cafetería, las 3 aulas, ¿verdad? 3 aulas, una cafetería, un baño y un pasillo, ¿verdad? Entonces estamos interesados en dimensionar el sistema de ventilación, ¿ok? Entonces para ello debemos de conocer las dimensiones de los espacios a ventilar. Y aquí lo tenemos, miren. Esta información hay que ir a recoger a los planos arquitectónicos, ¿ok? Este es un trabajo bien tedioso, fíjense. Ir a recoger toda esa información. Aquí solamente estamos trabajando con 5 ambientes, un nivel. Pero se pueden tener 5 niveles,
una variedad de ambientes en cada nivel, y hay que ir a recoger toda esa información para sacar los volúmenes de cada espacio. Entonces acá en este ejemplo ya lo tenemos identificado, ya tenemos las dimensiones y tenemos identificados los 5 ambientes, las 3 aulas, el baño y la cafetería y el pasillo para terminar. ¿Okay? Pues tenemos las dimensiones, tenemos el pasillo. Sabemos que para poder dimensionar un sistema de ventilación debemos de conocer la cantidad de renovaciones por hora que debemos de cumplir. Ese es un parámetro importante. El diseño debe de partir de conocer cuáles son las necesidades de ventilación que el espacio necesita, ¿verdad? En función de la naturaleza de su uso, ¿verdad? Que si es residencial, que si es industrial, que si es comercial, que si es una biblioteca, si es una discoteca, si es un restaurante, si es un taller, ¿verdad? Todo eso juega un papel bien importante, que si es un parqueo de subterráneo, ¿verdad? Que si hay acumulación de gases nocivos a la salud. Entonces, todo eso juega un papel bien importante y determina el inicio del dimensionamiento de los sistemas de ventilación, como ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Todos los aspectos que hay que tomar en cuenta para dimensionar los sistemas de ventilación. Entonces, tomando eso en cuenta, tomando en cuenta las dimensiones, el volumen de cada recinto a ventilar y las renovaciones por hora recomendadas, ¿verdad? Entonces aquí en el caso de las aulas hemos tomado 8, en el caso del baño 17, renovaciones por hora, ¿verdad? Cafetería 10, pasillo 5, ¿verdad? Puede darse el caso de que alguien considere un promedio de todas estas para aplicárselas a todas por igual, ¿no? Puede ser, ¿okay? Pero un dimensionamiento más preciso es focalizar, ¿verdad? Las renovaciones si tenemos, porque digamos tenemos espacios destinados a diferentes actividades, no es lo mismo el baño que un aula, ¿okay? Pero es bien común también utilizar una sola renovación por hora para todos los recintos, ¿okay? Puede hacer caso también, puede hacer caso. Muy bien, una vez teniendo las renovaciones por hora, que según norma o algún catálogo o algún código de salud o de higiene y seguridad ocupacional nos exige, entonces podemos determinar los caudales. Les he comentado en muchas ocasiones y se los vuelvo a decir que en estos proyectos hay que tener muy presente que bueno, como todo proyecto, cuáles son las normas que van a regir el proyecto. De ahí podemos sacar algunos valores que nos van a permitir hacer un diseño primero que tenga soporte, ¿verdad? Que tenga un soporte. Un diseño también que sea fiable, ¿verdad? Porque no hemos dejado nada a libre criterio, sino que en base a normas o en base a códigos podemos llegar a identificar valores que necesitamos para poderlo dimensionar. Por ejemplo, las renovaciones por hora, ¿okay? Si nos basamos en una norma, entonces ahí podemos encontrar las renovaciones por hora y esas son las que vamos a ocupar. Eso es bien importante tenerlo presente. Bien, entonces cuando tenemos las renovaciones por hora y con los volúmenes, encontramos el caudal necesario para cada uno de los lugares a ventilar. Las 3 aulas, el baño, cafetería y pasillo. Y calculamos la cantidad de aire por hora que debemos de inyectar al lugar. En este caso, 18.615 metros cúbicos por hora. ¿Okay? Muy bien, ahora lo que sigue es, esto lo podemos dejar esto lo podemos organizar, digamos, en una hoja, ¿verdad? En una hoja de cálculo. Lo dejamos hasta ahí, identificar solamente cantidad de caudales por cada habitación, por cada lugar. Luego viene el caso de identificar la red
la red de tuberías. Entonces la red de ductos, ¿verdad? La podemos identificar de esta manera, se identifica por tramos y se enumeran, ¿ok? Se enumeran, por ejemplo aquí tengo el tramo 1, 2, el tramo 2, 3, el tramo 3, 4. Vean acá, tiene lleva una secuencia, ¿verdad? Tramo 1, 2, ¿ve? El tramo 2, 3, el 3, 4, el 3, 5, ¿ok? El 2, 6, ¿ve? ¿Sí? El 7, 8, el 8, 9, el 9, 10, el 8, 11, el 9, 12. ¿Eso para qué me va a servir? Eso me va a servir para poder identificar en el cálculo a qué tramo me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Qué tramo es el que estoy dimensionando? Permítanme, creo que esto se está descargando. Entonces, ¿por qué necesito hacer eso? ¿Por qué necesito identificar cada tramo? Porque tengo que dimensionar cada tramo, ¿verdad? Y además tengo que identificar las pérdidas que ocurren en cada tramo de la red de ductos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a seguir para dimensionar este tipo de sistema? Bien, hay diferentes métodos para dimensionar los ductos, ¿verdad? O sea, dimensionar los ductos nos referimos a la sección transversal, ¿ok? A la sección transversal, cómo calcular los dos lados del ducto, el lado mayor, o sea, la altura, el ancho. Hay diferentes métodos. Unos métodos son más complejos que otros. Unos métodos dan mejores resultados que otros, pero así también es su complejidad. Y por eso son limitados a ser usados cuando se tienen software especializado, ¿verdad? Bien, el método que comúnmente se utiliza es el método 2, el método de pérdida de carga constante. Este método de pérdida de carga constante es bastante fácil de utilizar, ¿verdad? Se puede utilizar una hoja de cálculo para implementarlo y da muy buenos resultados. O sea, dentro de lo que se refiere cuando se habla de buenos resultados es de que sí se pueden obtener los caudales esperados en las habitaciones o en los lugares que estamos ventilando con una aproximación bastante cercana, ¿no? Entonces hay 4 métodos ahí escritos: el método de reducción de velocidad, el método de pérdida de carga constante en toda la instalación, el método de igual pérdida de carga en cada rama, el método de recuperación estática o igual fricción, ¿verdad? Y como les comento, el segundo método es el más utilizado, es un método que se puede implementar con una hoja de cálculo, ¿verdad? Es fácilmente también
comprenderlo cuando se revisa una hoja de cálculo y están utilizando ese método, es bien fácil identificar, ¿verdad? Todo lo del proceso que han llevado a cabo. Es bien sencillo. Muy bien. Entonces, ese método de pérdida de carga constante es el que vamos, en toda la instalación, es el que vamos a aplicar en este ejemplo que estamos desarrollando. Entonces dice que el método se basa en fijar para cualquier tramo de la red de ductos una pérdida de carga constante por metro, ¿verdad? Por metro. Puede estar en torno a 1 pascal por metro, pero puede ser mayor, ¿verdad? Sí, puede ser mayor a 1 pascal por metro. Pero dice en torno, ¿verdad? En torno a 1 pascal por metro. Bien, con esa pérdida que ya uno establece, entonces se puede ir por cada tramo de tubería dimensionándolo. O sea que uno dice, va, ¿cuánta pérdida por unidad de longitud voy a establecer en cada tramo de tubería? Una vez establecida esa pérdida, ya es fácil ir a calcular digamos, la sección transversal de ese ducto que cumpla con esa pérdida ya establecida. Ahora, como los cálculos se hacen para diámetros, si recuerdan la clase pasada, ¿verdad? Demostramos que todos los cálculos de pérdida se hacen con diámetros equivalentes. Entonces, esta pérdida es comúnmente encontrarla en gráficos o en ecuaciones en diámetros equivalentes. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Eso lo demostramos. Pero como también los ductos pueden ser rectangulares, tenemos que pasar ese diámetro equivalente a conducto rectangular, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en el último paso, ¿no? En caso de utilizar conductos rectangulares, se procede a encontrar sus dimensiones partiendo de los diámetros equivalentes. Lo que pasa es que cuando yo conozco la pérdida y conozco el caudal, lo que voy a obtener es un diámetro equivalente. Y si el ducto que estoy instalando es rectangular, tengo que pasar ese diámetro equivalente a dimensiones rectangulares, ¿verdad? A eso se refiere esto. Entonces, resumiendo, ¿vale? Primero que hacemos es establecer una pérdida de carga constante, ¿verdad? Alrededor de 1 pascal por metro. De tal manera que cumpla con esta pérdida, pero por unidad de longitud, ¿verdad? Esta pérdida dimensión esa conversión, ¿verdad? De diámetro equivalente a conducto rectangular. ¿Okay? Rama más desfavorable. La rama más desfavorable es la que se encuentra más alejada del ventilador, ¿verdad? ¿Cuál sería el trayecto que mayor pérdida le representa al fluido? Con esa pérdida que encontraríamos en esa trayectoria es la que vamos a utilizar para calcular la potencia. ¿Okay? Para calcular la potencia. Recuerden que la potencia del ventilador es igual a la caída de presión por el caudal entre el rendimiento del ventilador, ¿verdad? Entonces, esta caída de presión es la que vamos a encontrar acá, por la rama más desfavorable. Entonces tenemos que ver la red de tuberías, identificar cuál es el trayecto más desfavorable desde el ventilador hasta el punto donde descarga el aire, y esa pérdida es la que vamos a colocar en esta ecuación. Luego el caudal, que es el caudal total que nos da el ventilador, entre el rendimiento. Este rendimiento es un rendimiento promedio, ¿okay? Promedio puede ir entre 0.6 a 0.7, ¿verdad? 0.6 a 0.7. Claro que cuando ya se tiene identificado el ventilador y ya se sabe cuál va a ser el rendimiento ya en operación, entonces ya se puede ajustar esta ecuación, ¿verdad? Ya se puede ir ajustando esta ecuación ya con un valor de rendimiento real, ¿verdad? Con el que realmente va a operar el ventilador. O incluso con este valor de caída de presión y caudal, yo me puedo ir a la gráfica de ventiladores
¿verdad? Digamos, un ventilador tiene esta gráfica, aquí tengo la caída de presión que maneja el ventilador y aquí el caudal, y puedo identificar si la caída de presión y el caudal, ese punto de operación, ¿dónde está, verdad? Si, por ejemplo, puede estar, si está por aquí, ¿verdad? Entonces puedo identificar que el ventilador me va a estar dando este caudal, o si está por aquí, ¿verdad? Ahí tengo que ir a la gráfica del ventilador y ubicar este punto, ¿verdad? Con presión y caudal, para poder identificar luego también el rendimiento de ese ventilador, ¿verdad? Incluso hay gráficas que ahí mismo me dan la potencia del ventilador en función del punto de operación. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer en este problema, ¿verdad? Entonces el problema que ya tenemos planteado, ¿verdad? Ya tenemos los caudales y aquí tengo el sistema de tuberías. Tomando en cuenta las dimensiones que tengo acá, he sacado algunas dimensiones, algunas longitudes de tubería. Miren. Ya vamos a representar esto acá. Les voy a presentar esto. Va. Hasta aquí habíamos calculado la clase. No sé si logran ver bien esta tabla. Ahí. Sí, ingeniero, se observa. Ok. Hasta aquí habíamos calculado la clase anterior, ¿ve? Dimensiones, volúmenes, renovaciones por hora, caudal, 18. Entonces, cuando observamos el sistema de ductos, vemos que hay dos sistemas principales, miren. Del 1 al 6, perdón, del 1 al 6, acá, del 1 al 6, y del 7 al 10, ¿ve? ¿Sí? Del 7 al 10. Entonces, puede ser así o puede haber un solo ducto. Aquí porque el esquema presentado tiene dos ductos principales, a partir de los cuales se van haciendo las ramificaciones para cada espacio. O puede haber un solo ducto principal. Un ducto principal y a partir de ahí ir ramificando para cada espacio. También puede haber sido así. Pero bien, así aquí está. Entonces, aquí tengo el ducto 1, el ducto 1 y el ducto 2. Si nos fijamos, el ducto 1, en el caso del ducto 1, está trabajando con lo que sería el baño, la cafetería y el pasillo. A ese le hemos denominado ducto 1, el que está trabajando con el baño, el que ventila el baño, la cafetería y el pasillo. Si sumamos estos tres caudales, 4.590 más 5.400 más 1.425, llegamos a la cantidad de 11.415. El conducto 2 es el que está ventilando, el que transporta el aire para la ventilación de las tres aulas. Es decir, 2.700 por 2 más 1.800. Eso nos da un total de 7.200 metros cúbicos por hora. ¿Okay? Aquí me hizo falta ponerle aquí a la par, metros cúbicos por hora. Bueno, ahora la velocidad. ¿Se recuerdan de por qué es importante la velocidad, jóvenes? ¿Quién se recuerda del papel que juega la velocidad en el ducto? Es para calcular el área del ducto, ¿verdad? Ajá, muy bien. Pero, ¿y por qué es necesario establecer por qué no puede ser cualquier velocidad? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con la velocidad? Por el confort. Por el confort. El confort. No, aquí está ruidos. El ruido, muy bien. Ruido en la tubería. Aquí todavía no estamos hablando de la descarga. Aquí estamos hablando de la velocidad con la que el fluido se desplaza al interior de la tubería, ¿ok? Aquí estamos hablando de ruido. Entonces, dependiendo de la aplicación, así son las velocidades en el ducto, ¿verdad? En el ducto. Hay tablas, por ejemplo aquí, que lo voy a decir, si la tengo por aquí, permítanme.
Aquí hay velocidades recomendadas, miren. Ven, suministro, conductos principales, suministro. Si son residencias, 5, apartamentos dormitorios, 7.5, oficinas particulares, despacho, dirección, biblioteca, 10, sala de cines, teatro, auditorio, 6.5, oficinas, restaurantes. Entonces, en locales industriales, 15, miren. O sea, lo que sucede es que entre mayor velocidad yo puedo permitir en el ducto se hace más pequeño, ¿verdad? Eso ahorra material. Pero entonces existe la probabilidad de ruido excesivo. Por eso es que para ciertas condiciones, por ejemplo, para un local industrial, una velocidad de 15 es permitida, ¿verdad? Comercios, cafeterías, 10. ¿Por qué? Porque el ruido de las personas hablando, el ruido el ruido que podría provocar la velocidad del aire en el ducto no sería tan importante, ¿verdad? Pero en el caso de los cines, teatros, un auditorio, ahí sí, ¿verdad? Donde uno está concentrado escuchando una función de teatro o escuchando una proyección de una película, no quiere escuchar otro ruido ajeno a ese, ¿verdad? Entonces ya ahí hay que tener más cuidado con el ruido. Velocidades de 6.5. Y así, ¿verdad? Les comentaba en esa oportunidad que una velocidad de 10 es bastante aceptable, ¿verdad? He visto muchos ejemplos con velocidades de 10, incluso industriales. Entonces, 10. ¿verdad? Pero les digo, aquí depende de qué norma estén utilizando, de qué código, ¿verdad? Ahí es donde ustedes ya comienzan a recoger todo ese tipo de información. Aquí lo que quiero que ustedes vayan aprendiendo es cuál es la información necesaria que ustedes deben de ir a recolectar para desarrollar un proyecto de este tipo. Entonces aquí le coloco 10, mire la velocidad. ¿ve? Y aquí lo que hago es calcular el área, ya de una vez, como ya tengo el caudal y tengo la velocidad, calculo el área. ¿Ok? Calculo el área. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí establezco la altura del ducto. Recuérdense que les comentaba en una clase que la altura del ducto está limitada por el espacio que tengo disponible puede ser en el techo o puede ser en el entrepiso de concreto, ¿verdad? Entonces ahí tengo un espacio disponible. Por eso es que los ductos son más anchos que altos, ¿verdad? Eso se lo explicaba en una clase también. Pero ellos son más anchos que altos. La relación favorable es que sean iguales, ¿verdad? Que sea un cuadrado. Esa era la relación favorable. Pero pocas veces se cumple, a no ser que sí se permita pues el espacio disponible, pues entonces. Y lo mejor sería que fueran circulares, ¿verdad? Eso sería lo mejor. Bien, entonces aquí tengo, si ya tengo la velocidad, ya tengo el caudal, entonces ya tengo el área. Hago una ecuación para el área en metros cuadrados. Ahora aquí lo que hago es, considero que tengo un espacio disponible para colocar el ducto, entonces ya tengo una dimensión, .35. La otra dimensión, ¿cómo la calculo? Como ya conozco el área y esta dimensión, hago la división, área entre la altura, perdón, el ancho, en ambos casos. Velocidad, el área, la altura, que es la misma, ¿verdad? Por supuesto, esa altura se podría mantener, va a ser la misma siempre, y el ancho para cumplir esta velocidad. Muy bien. Ahora el diámetro equivalente. ¿Cómo calculo el diámetro equivalente? Bueno, el diámetro equivalente lo puedo hacer a través de las gráficas. Puedo hacer a través de esta gráfica. Vamos a ver dónde lo tenemos. Permítanme. Acá. El diámetro equivalente, ya teniendo los dos lados, el diámetro equivalente lo puedo leer aquí, ¿sí? O también puedo utilizar la ecuación. También puedo utilizar esta ecuación de 1.30 factor de A por B a la .62 entre A más B factor a la .255. ¿Okay? Puedo usar esa gráfica o puedo usar esa ecuación. En la clase anterior vimos que
Esa gráfica es la solución de esa ecuación. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿ve? Como ya tengo los dos lados, calculo el diámetro equivalente, ¿ve? Aquí tengo la ecuación metida. ¿Okay? Muy bien. Ahora que ya tengo el diámetro equivalente, ahora me voy con el caudal. El caudal lo tengo acá en metros cúbicos por hora, entonces lo divido entre 3600 para convertirlo a metros cúbicos por segundo y luego lo multiplico por 1000 para convertirlo a litros por segundo. ¿Por qué? Porque así estos litros por segundo, 3170 litros por segundo y un diámetro equivalente de 0.6, puedo venir a esta gráfica. Puedo venir a esta gráfica, ¿okay? Y decir, aquí tengo los 3000, aquí tengo 3000, aquí tengo 4000, aquí tengo 3500, 3250, 3100 y algo por aquí, ¿okay? 3100 y algo por aquí. Y el diámetro es casi 0.6, ¿verdad? ¿Recuerdan? Casi 0.6. Entonces yo aquí casi leo, digamos que yo aquí casi leo 2 pascales, ¿ves? Para mí por aquí podría estar 60, por aquí tengo 500, mira, aquí tengo 630. Entonces para mí por aquí podría estar 600, o sea, 2 pascales por metro. Para mí 2 pascales por metro. Pascales por metro, ¿eh? Y ahí le pongo 2 pascales por metro. Esa es la pérdida por unidad de longitud que yo encuentro para esa rama principal. Para la otra rama principal, la que ventila las 3 aulas, el caudal es 7200, igual la velocidad de 10. Encuentro que el diámetro equivalente vale 0.485 metros, o sea 485 milímetros. Con un caudal de 2000, ¿verdad? Con un caudal de 2000, yo encuentro que la pérdida es 2.3 pascales por metro. Ahora, esta pérdida que estoy leyendo allá en la gráfica, ustedes también la pueden resolver con esta ecuación, ¿ve? ¿Se recuerdan que esto lo comprobamos en la clase pasada? Que esas pérdidas dadas en esta gráfica son congruentes con la pérdida. Me perdí aquí. Esas pérdidas de esa gráfica eran congruentes con la pérdida de esta ecuación, ¿ok? Entonces, si conozco el diámetro equivalente, conozco el caudal, puedo conocer la caída de presión por unidad de longitud. ¿Ok? Esto lo puedo hacer también. Aquí no lo hice, no que me fui a leer a esa gráfica y leí 2.3. ¿Ok? Leí que era 2.3. Muy bien. Aquí lo que tengo es, a continuación, tengo la red, en las dos redes, tengo 2 redes principales, 1 y 2. Uno donde circula los 11.415 para el baño, el pasillo y la cafetería, y la red principal 2, donde circula el aire para las 3 aulas, ¿verdad? 7.200. Y aquí están los tramos, miren. Esto debe organizar, por eso es bien importante tener bien organizada la información, ¿va? Primero, los volúmenes de cada espacio para identificar caudales. Ya tengo los caudales. Ahora para cada tramo, ¿eh? Para cada tramo, ¿qué tengo que conocer en cada tramo? La longitud. Yo le puse aquí longitudes, ¿va? Considerando las dimensiones de cada uno de los espacios. Entonces consideré las longitudes. Aquí tengo ya, estos son datos de entrada. Estos ustedes los tienen que ir a leer en un plano arquitectónico, ¿verdad? ¿Cuáles son las longitudes? ¿Okay? ¿Cuáles son las longitudes? ¿Cómo han identificado los tramos? Esto es bien importante. Tramos.
¿Cuántas redes hay? Aquí me hizo falta, aquí le tengo que poner red. Aquí incluso, fíjense, aquí en vez de ponerle red principal, le puedo poner, por ejemplo, tubería de suministro, le puedo poner, ¿no? Tubería de suministro. 1, ¿ok? O sea, tengo que ponerle un nombre a esa tubería y llamarle así en todo el proyecto. Tubería de suministro, ¿ok? Aquí también, aquí le podría poner, ¿por qué es de suministro? Porque en esa tubería estoy suministrando aire, ¿va? No lo estoy extrayendo, lo estoy suministrando. ¿Y por qué le pongo 1 y 2? Porque tengo 2 tuberías de suministro. Si tuviera niveles, ahí podría poner, en el nivel 1 tengo estos tramos y después nivel 2, o sea, niveles en el sentido de tener una edificación de 5 niveles, por ejemplo, 4 niveles, 3. Para cada nivel, sus correspondientes tramos y así bien clasificada toda la información para que en una revisión se le pueda dar seguimiento con facilidad, ¿verdad? Aquí tubería de suministro doble, ¿ok? Podría llamarse así también, ¿verdad? O sea, el caso es que se identifique. Entonces aquí tengo los tramos de tubería identificados con sus longitudes, ¿verdad? Con sus longitudes. Aquí tengo las longitudes. Recuerden que estos son datos que los voy a obtener de la planta arquitectónica, ¿va? Ya hay por eso que lo primero que se hace en estos sistemas es tener ya una tubería proyectada, ¿verdad? ¿A dónde proyecto que va a pasar mi tubería? ¿Sí? Bien, luego tengo el caudal. ¿Cómo saco el caudal? Bueno, el caudal es un trabajo, el caudal es un trabajo de carpintería, digamos, el que tengo que ir a hacer, porque yo sé que el caudal que circula por la tubería que alimenta el baño, el pasillo y la cafetería es, ¿cuánto decíamos que era en el Excel? 11.415, ¿ok? 11.415. Entonces de ahí tengo que ir haciendo la resta de los caudales para ir identificando cuánto vale cada caudal en cada tramo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto vale el caudal en el tramo 2.3? Aquí, el caudal en el tramo 2.3 es el caudal que ingresa a la cafetería. Entonces vengo y digo, ¿a cuánto ingresa a la cafetería? Ingresa 5.400, ese es el caudal del tramo 2.3, va, muy bien. ¿Y cuál es el caudal del tramo 3.4? Es la mitad de ese caudal. O sea, que sería la mitad de 5.400, ¿verdad? Entre 2 me da el caudal 3.4 y también el caudal 3.5, ¿ok? Y luego diría, ¿y cuál es el caudal que circula por la tubería 2.6, el tramo 2.6? Es el caudal que ingresa al baño. Entonces es 4.590, ¿verdad? ¿Cuál es el caudal que circula en 1.2? El caudal total, el que ingresa en el baño, en la cafetería y en el pasillo, ¿ok? Y así cada uno de los tramos voy identificando cuál es el caudal. ¿Cuál es el caudal que va por el tramo 9.10? El caudal que ingresa al aula 3B. Entonces lo saco de aquí, ¿ve? El aula 3. El caudal del aula 3, 2.700, ¿verdad? 2.700. ¿Cuál es el caudal que circula por el tramo 9.12? El caudal que ingresa al aula 2. ¿Cuál es el caudal que viaja en el tramo 8.9? El caudal que ingresa al aula 2 y al aula 3, porque aquí viajaría todo el caudal, ¿verdad? Se divide acá primero y la otra parte se va por el aula 3, ¿ok? Y así voy sacando cada uno de los caudales. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces ya saqué los caudales, ¿verdad? De esa manera saco los caudales, no hay otra manera. No hay otra manera más que ir a observar ir a observar los caudales
y cuánto le va quedando a cada tramo, ¿verdad? Después de alimentar cada una de las tuberías, ¿ok? Y aquí voy organizando esto para que se vea. Va. Ahora que ya tengo el caudal y ya tengo la longitud, entonces puedo sacar el diámetro equivalente. ¿Cómo lo saco? Como ya dije que las pérdidas van a ser por ejemplo, de la rama de la tubería de suministro 1, va a ser 2 pascales por metro. Entonces con esa pérdida voy trabajando, con esa pérdida voy trabajando y voy encontrando su correspondiente diámetro equivalente. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, digo, por ejemplo, para 5.400 metros cúbicos por hora, esto lo transformo sería litros por segundo, ¿verdad? Lo transformo a litros por segundo. Entonces, te lo transformo 5.400 entre 3.600 por 1.000. Me da 1.500, pues. 1.500 litros por segundo, va. 1.500 litros por segundo. Esos 1.500 litros por segundo y la pérdida que ya establecimos, recuerden que el método es tomar la misma pérdida del ducto principal, en este caso 12. Entonces me voy a la tabla, a la gráfica esta. Entonces digo, acá, digo 1.500 de caudal. Entonces digo acá, 1.500, aquí es 1.000, aquí es 2.000, 1.500 más o menos por aquí. La pérdida es una 2, ¿verdad? O 2.5. 2 me parece que es. 2, bueno, 2, ve. Entonces más o menos aquí, miren. Más o menos aquí, ve. O sea, con este 2 y el caudal, aquí le doy el diámetro, ve. 4.450, ¿ok? 450. Entonces, es va. Aquí le he puesto 449. ¿De dónde saqué yo ese 449? Como ya comprobamos por eso hicimos la clase anterior, va a ir viendo cómo se sacaban los valores de la gráfica y con la ecuación. Como ya vimos de que esta gráfica de pérdida corresponde a esta ecuación, entonces con esta ecuación puedo sacar el diámetro equivalente, porque ya conozco la pérdida por unidad de longitud, ¿verdad? Ya conozco la pérdida por unidad de longitud, conozco el caudal, sé que el material es lámina galvanizada, entonces ya conozco alfa. De aquí ya puedo calcular el diámetro equivalente y es justamente el resultado de la tabla. Entonces, por eso aquí tengo la ecuación, miren. Y tengo la ecuación, miren. Entonces, todos estos valores se pueden generar automáticamente, ¿ya? ¿Cómo? Porque ya conozco el caudal y ya conozco esta pérdida por unidad de longitud de 2, ¿verdad? Esta pérdida por una longitud de 2 se me va aquí. Si yo modifico esta pérdida, se me va a modificar el diámetro equivalente, ¿verdad? Porque todo esto está amarrado con ese valor que tengo allá. Aquí lo tengo amarrado con esta bandera M18, ¿verdad? Muy bien. Pero ese es el diámetro equivalente. No estoy trabajando con tuberías circulares, ¿va? Entonces las voy a convertir a tuberías rectangulares. Entonces digo, va, como la posibilidad es mucha, un diámetro equivalente, ustedes pueden tener muchas posibilidades para pasarlo a ductos rectangulares, no es única. Aquí se los voy a demostrar, miren. O en
tienen clase después? Jóvenes. Lo personal no viene. No, bueno, entonces miren, si este es el diámetro equivalente de 0.5, ustedes quieren sacar su dimensión de rectangulares, tienen todas estas posibilidades, miren, ¿ves? Tienen todas estas posibilidades. Ustedes pueden decir con un lado de 0.6 y otro de punto 32, 38, con un lado de 0.4 y el otro de punto 7, de punto 47, y así tienen todas estas posibilidades para pasarlo a ducto rectangular, ¿ok? No solamente tienen una, tienen todas estas posibilidades. Lo que sí hay que tener presente es de que se deben de cumplir las relaciones, ¿va? Que la relación no debe ser mayor a 7, eso sí, entre 1 y 7, 1 es lo óptimo, o sea, cuadrado, hasta 7 es lo máximo. Y entonces, lo que hacemos es lo siguiente, pero como nosotros ya tenemos un espacio disponible para instalar el ducto, entonces ya tenemos una altura. Entonces la altura que él es denominado A, ya le puse aquí 0.35 milímetros, como lo que tengo disponible, ¿ok? Lo que tengo disponible. Y aquí el otro lado del ducto, el otro lado del ducto. Cuando combine estos dos lados, me debe de dar el diámetro equivalente, ¿va? O sea, por ejemplo, yo aquí pongo, ahí tengo 0.35, ¿va? Y si yo le pongo a este lado le pongo 0.8, lo que me está diciendo es que el diámetro equivalente vale 0.566 para estos dos lados, ¿ok? Quiere decir de que este lado no puede ser porque el diámetro equivalente es 0.5954. Entonces lo puedo aumentar más, ¿verdad? Entonces aquí voy probando 0.86, ¿ves? Aumentando el diámetro equivalente, ¿verdad? Lo puedo decir 0.87, ¿ves? Aumentando, puedo decir 0.88. Y ahí me voy acercando a este diámetro equivalente para encontrar la relación de lados. Pero recuerden que tengo una velocidad que respetar, ¿verdad? Porque yo puedo, con muchos lados, puedo cumplir el diámetro equivalente, pero no toda la combinación de lados me va a cumplir la velocidad máxima que debo respetar, ¿ve? Por eso también voy calculando la velocidad máxima. Aquí tengo una velocidad de 10.29, me estoy pasando un poquito, ¿ya? Entonces aquí podría yo buscar, podría buscar otra combinación, pero no, con 10.29 me puedo quedar bien ahí, ¿va? ¿Okay? Ahora la pérdida ya no depende del diámetro equivalente, no depende de la dimensión, aquí hay que tenerlo bien presente. La pérdida en ese tramo de ductería ya solo depende de la longitud, ¿ok? Solo depende de la longitud de tubería. Porque yo lo que digo es lo siguiente, tengo una pérdida de 2 pascales por metro, esa es la que quiero. Y si aquí tengo 9 metros, 2 por 9, 18, ¿ok? Aquí tengo 6 metros de longitud en este tramo. Y como la pérdida es 2 pascales por metro, quiere decir que tengo 12 pascales de pérdida. Y así, ¿verdad? La pérdida depende únicamente de la longitud. El trabajo en realidad que estoy haciendo con el caudal y el diámetro equivalente es para poder dimensionar los lados del ducto, ¿verdad? Los lados del ducto. ¿Sí? Y así va. Por ejemplo acá, digamos que, recuerden que los ductos, un lado siempre se mantiene y el otro es el que se va cambiando. Cuando el ducto se bifurca y tiene que disminuir su sección transversal,
la altura permanece constante, el ancho es el que va cambiando, porque sería más difícil elaborar un ducto que todo vaya cambiando. No, cambia la altura cuando en realidad ya es más alto que ancho, ¿verdad? Ahí ya cambia la altura. Entonces aquí va, en este tramo ya tengo acá el cálculo del diámetro equivalente y ahora voy a calcular las dimensiones del ducto. Vamos a darle el punto 35 siempre. Punto 35. Hoy vamos a darle el ancho. Vamos a darle el ancho acá. Vamos a darle... Vamos a ver qué pasa con punto 4. ¿Bien? Punto 4, 409. ¿Ok? Entonces, disminuyámoslo. 0.35. Punto 38 doble. O sea que entonces aquí puede ser 0.20. No, ¿verdad? Más 0.25. Nos estamos acercando, puede ser un poquito mayor, 0.26. ¿Ves? Puede ser mayor, va. 0.28. Miren, ya no estamos, ven que ya nos estamos acercando. Nos estamos acercando y la velocidad 7.65, o sea, todavía está por debajo de los 10, ¿verdad? De los 10 máximos que habíamos dicho, ¿va? Y puede aumentar un poquito más acá, sí, va. 28, puede ser 0.285. Pero miren, ya se acercó bastante al diámetro equivalente. Pero aquí tengo un ancho, ven acá, que es un ancho más pequeño que el alto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Como recuerden que la ubicación que tienen en la ecuación A y B, A puede tomar el valor de B y B puede tomar el valor de A, ¿verdad? Porque se suman y se multiplican, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí le puedo poner 0.285.
¿Vieron la ecuación que escribió al final? No, ingeniero. Bueno, ingeniero, hasta donde está Espérame. la pérdida llegó. Va, esto lo tenían. No está presentando ahorita. Pero, No se ve nada. bueno, ¿y por qué no me avisaron? Porque no estaban viendo. No teníamos como comunicarnos con usted. Solo David. Espérame. Pero díganme, esto sí lo vieron, va. Esta ecuación sí la vieron. No creo. Es que estaba en el Excel, ingeniero, explicando la base y las proporciones que estaba dando. ¿Sí? Aquí es 0.28, 5 y 35. Eso estaba usted iterando. Hasta ahí llegó. ¿Y después qué pasó? Es que creo que cerró la pestaña del navegador. Entonces se desconectó. O sea que me quedé yo solo hablando, pues. ¿Y por qué no me avisaron? Ingeniero, yo le mandé un correo. Número de teléfono. De veras, mandó un correo. Sí. Y David que no Yo está creía que era conectado. problema de ingeniero. ¿Cómo? Yo creí que era problema de ingeniero porque tengo mala la señal aquí. No, ha de haber pasado lo que ustedes dicen, que por cerrar el Excel y pasarme al PowerPoint, le cerré quizás la pestaña del explorador. Ah, Diego Alberto Rolling, Sí. a las 4:51, imagínate 10 minutos. No, hombre, Rolling. Bueno, veamos, la cosa que hay que terminar esto. Permítanme, ya vamos a arreglar esta cosa. Permítanme, ya vamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Y se está grabando la clase también. Sí, ingeniero. Va, ok, va, entonces vean. Vamos a ver, ayúdenme pues, díganme hasta dónde fue que me escucharon. Cuando empezó a variar el lado A, donde estaba 0.285, ya le cambió de 0.35 a 0.285. Ah, ok, va, entonces les decía de que aquí lo que estamos encontrando es las dimensiones de un ducto rectangular de tal manera de cumplir este diámetro equivalente, ¿verdad? Eso es lo que el diámetro equivalente del punto 34.7, ¿sí? ¿De dónde sale el diámetro equivalente del punto 34.7? Bueno, porque como ya sabemos cuál es la pérdida por unidad de longitud que debe de tener esta tubería de suministro, que ya nos dio acá 2 pascales por metro. Entonces nos vamos a la ecuación de pérdida y conociendo el caudal y sabiendo que la tubería es de lámina galvanizada, entonces puedo calcular el diámetro equivalente. Lo puedo hacer quizás aquí fue donde ustedes perdieron. Bueno, aquí me desconecté. Pues sí, siguen viendo eso. ¿Va? Sí, ingeniero. Va, es que ahí fue donde me perdí. Va, entonces, ese pase de diámetro equivalente a ducto rectangular lo puedo hacer con la gráfica o lo puedo hacer utilizando la ecuación, ¿verdad? Pero ahí les mencionaba que teníamos, no sé si esto
lograron escuchar, que para un diámetro equivalente tenemos múltiples combinaciones de lados que cumplen para ese diámetro equivalente, ¿verdad? Todas estas combinaciones cumplen ese diámetro equivalente, miren. Pero tenemos que tener presente que la relación debe ser 1, la óptima, pero no pasar de 7, o sea, ser menor o igual a 7. ¿Okay? O sea, el lado mayor entre el lado menor, esa relación no puede ser mayor a 7. Y el óptimo es que sean iguales, o sea, 1. ¿Sí? Va. Pero tenemos una ecuación. Tenemos una ecuación que nos permite encontrar esos lados, y es esta ecuación, y nos da relaciones aceptables. ¿Okay? Esa es la ecuación que he utilizado para poder de alguna manera encontrar, teniendo los dos lados, el diámetro equivalente. Aquí tengo la ecuación, la que la acabo de mostrar en el Power. Eso me sirve para poder identificar los lados que cumplen con ese diámetro equivalente, ¿verdad? Y les mencionaba que hay que ir manteniendo la altura y variando el ancho. Si el tubo se hace de sección más pequeña, porque tiene que transportar menor caudal, porque ya dejó un caudal en una habitación, entonces disminuyo el ancho, no la altura, ¿va? O sea, disminuyo uno de los dos, por lo general es el ancho. En este caso acá tuve que disminuir el ancho, la altura, perdón, porque también el ancho comienza a disminuir demasiado, y no puede ser más alto que ancho, ¿verdad? Eso sí nunca va a ser más alto que ancho, no. Por eso es que aquí le dimos vueltas a las dimensiones. Recuerden que A y B en la ecuación se suman y se multiplican. Acá, en esta ecuación que tengo acá, A y B, si ven acá, A y B lo multiplico acá, y aquí sumo. Quiere decir que no importa quién toma el valor de A y quién toma el valor de B. Si tengo dos valores, como lo utilicen, no importa. Se suman abajo, se multiplican arriba. Muy bien. Entonces, cuando ya tengo los dos lados que cumplen, aquí voy calculando el diámetro equivalente y voy buscando que sea parecido a este. Lo más parecido, lo más similar. Por aquí le pongo diámetro equivalente, milímetro, diámetro equivalente. Este también está en milímetros, y hay que ponerle en milímetros. Muy bien. La pérdida, les comentaba que las pérdidas no dependen de la sección del ducto, ¿verdad? Ya no dependen, solo dependen de la longitud. Eso hay que tenerlo bien presente. La pérdida dice que son 2 pascales por metro. Entonces, en función de la longitud del tramo, así es la pérdida. 2 por 9, 18 pascales. 2 por 3, 6 pascales. 2 por 10, 20 pascales. En ese tramo de esa tubería, de 10 metros, de 6 metros, de 3 metros, ¿verdad? Pues bien. Cuando ya tengo todas las pérdidas y ya dimensioné los ductos, ya puedo seleccionar la potencia del ventilador. Aunque la potencia del ventilador la puedo seleccionar sin necesidad de tener los ductos, ¿verdad? Pero como los ductos forman parte del sistema de ventilación, tengo que también dimensionarlo, pues no puedo solo decir la potencia del ventilador es esto, no. Tengo que dimensionar todo. Les comentaba que una vez ya tengo dimensionados los ductos, tendría que ir a una tabla si estoy trabajando con ductos normalizados y buscar los ductos próximos a estos valores, ¿verdad? O si no, pues ir a y si van a ser construidos a medida, entonces ya tengo la dimensión. Aquí hay un error, estos no son milímetros, ¿verdad? No puede ser que ponga 35 milímetros, estos son metros, porque vienen de la ecuación
de una ecuación del sistema internacional, son metros, no son millones. ¿Okay? Muy bien, jóvenes, así es la cosa. Y la velocidad, ¿por qué la voy calculando? Porque aquí me voy cerciorando de no violentar la velocidad máxima que ya me puse como meta, que son 10. Miren el sistema, el mismo sistema me mantiene esa velocidad. ¿Bien? Mejor va a bajar la velocidad, pero ya no va a aumentar. ¿Por qué va a bajar? Porque esos 10 se los puse al ducto principal, el que maneja el mayor caudal. Por supuesto, otras ramas van a manejar menos caudal, y por eso las velocidades, en vez de aumentar, van a ir disminuyendo. Bueno, y eso lo hago también con la tubería de suministro. Ok, cuando ya tengo esto, me voy al paso del cálculo de la potencia del ventilador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dice acá, miren. ¿Siguen viendo, verdad, jóvenes? Sí, ingeniero. No quiero otra vez estar repitiendo esto. Entonces, miren, por último, se determina la pérdida de carga en la rama más desfavorable. ¿Cuál es la rama más desfavorable? Aquella que está más alejada del ventilador, porque es la que va a representar mayores pérdidas para el fluido. Otra rama secundaria la dejamos sin considerar, ¿verdad? Las podríamos dejar sin considerar. Entonces, observando el sistema, cuando el sistema que estamos resolviendo, identifico que la rama más desfavorable, ven aquí tengo color amarillo, esa es la rama más desfavorable, miren. Esto es lo que ya nos vieron ustedes. Esta es la rama más desfavorable. Aquí va a estar el ventilador o los ventiladores, puede ser uno o dos. Entonces, la rama más desfavorable, aquí le voy a ir sumando las pérdidas de todos estos tramos y la voy a multiplicar por el caudal acá, el caudal total de esta rama, ¿verdad? ¿Okay? Para la próxima también voy a hacer lo mismo. Voy a considerar que esta es la rama más desfavorable, miren, hasta aquí, ¿ven? O sea que voy a ir sumando todas estas pérdidas. Voy a ir sumando todas estas pérdidas por el caudal que tengo aquí, caudal total. Bien, entonces cuando ya identifico eso, entonces me voy a la hoja de cálculo que tengo. Y aquí saco las caídas de presión, 1, 2, 18. Después tengo 1, 2, 2, 5. 2, 5, otro 18. Okay. 5, 6, 20. Aquí, lo que pasa es que en este diagrama aquí me equivoqué, fíjense. Aquí hay una salida. Se recuerda que aquí está el pasillo, aquí hay una salida, el caudal que ventila el pasillo sale acá. Y lo vamos a dibujar. Aquí sale el caudal del pasillo. ¿Okay? Entonces a este tramo en realidad le llamé 5. Por eso es que sale 1, 2, 2, 5, 5, 6. ¿Okay? Entonces aquí lo tengo. 1, 2, 2, 5, 5, 6. 2, 3 es cuando se mete a la cafetería. 3, 4 es la primera división hacia la izquierda de la cafetería. 3, 5 es la otra rama que se dirige a la derecha de la cafetería.